Ahora que ya tenemos la regla de la cadena para leyes de potencias, vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, si mi radical existe, ¿no? Si tengo una función radical. La otra ley la voy a borrar, la voy a tener ahí a un lado. Entonces, por ejemplo, si mi g de x o mi h de x es un radical, por ejemplo, la raíz de 2x cúbica más 3. Entonces aquí también es muy claro quién es f y quién es g. F de x va a ser la raíz. Y g de x, la raíz de x, y g de x va a ser la suma 2x cúbica más 3. Entonces mi derivada aquí va a estar muy padre. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que la derivada de un radical es 1 entre 2 la raíz del mismo radical. Entonces va a ser la derivada de f de g evaluado en g con respecto de g por la derivada de g de x con respecto de x. Entonces, g' de x aquí está muy fácil, es 2 por 3, 6x cuadrada más 0. Y la derivada de este es 1, bueno, esto no es igual. Aquí escribo la derivada de f es, que la escribo f' es 1 entre 2 veces el radical. Eso lo hicimos en nuestros videos pasados. Entonces, esta va a ser 1 entre 2 veces el radical ¿de quién? De g de x. Así de sencillo, así de fácil. Que multiplica a la derivada de g con respecto de x, que es 6x cuadrado. Entonces, este 6 entra, y si se fijan, 6 entre 2 me da 3x cuadrada entre, este 2 ya no aparece y me queda la raíz de 2x cúbica más 3. Y ya terminé. Esa es mi regla de la cadena para un radical. Entonces, la regla de la cadena de un radical, aquí la pongo, la derivada de la raíz de u con respecto de x es 1 entre 2 veces la raíz de u por u', o la derivada de u, aquí, derivada de u con respecto de x. Es lo mismo. ¿Sale? Ya tengo otra regla de la cadena ahora para el radical. Ya tengo la de la potencia, la del radical. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando tengo un cociente o un producto? Entonces, si yo tengo un producto, por ejemplo, aquí, si tengo una función f de x igual a 7x quinta menos 1 a la cuarta por x cúbica más 1, supongo. Ahí tengo dos funciones que se están multiplicando, nada más que hay una a la regla cuarta. Entonces, aquí recordemos que todo esto va a ser una u y esta va a ser una v. Entonces, la derivada de u la tengo que hacer con respecto a la regla de la cadena. Me imagino que este es un solo elemento, la g de x elevada a la cuarta. Entonces, me va a quedar 4 por g de x elevada al cubo por g' de x. ¿Y quién va a ser ese g' de x? Ah, pues va a ser la derivada de lo que está dentro. Entonces 4 por 7x quinta menos 1 al cubo. Y en la derivada de lo que está dentro es lo que tengo que hacer. 7 por 5, 35x cuarta. Nada más. Esa solamente es la u'. Y la v es, la derivada de v es muy sencilla. La derivada de v es 3x cuadrada. Entonces, aquí es diferente a los ejemplos anteriores porque aquí existe
una composición de funciones. Entonces, si la x cúbica más 1 tuviera también otro exponente, tendría que hacerlo a su vez. Pero bueno, así lo dejamos. Entonces, la derivada de f con respecto de x, ¿quién sería? Pues su prima v más b prima u. ¿Y quién es su prima? Ay, pues es todo este rollo. 4 por 35 son 140. 140x cuarta, que multiplica a 7x quinta menos 1 al cubo. Eso nada más es su prima. Por v, que es x cúbica más 1, más v', que es 3x cuadrada, por u, que es 7x quinta menos 1 a la cuarta. Y bueno, ahí ya tengo que ver cuáles son los términos semejantes. Por ejemplo, este y este son semejantes. Entonces, empiezo a hacer el álgebra. Entonces me queda 7x quinta menos 1 a la potencia mínima. De 3 y 4 el más chico es el 3. Entonces, y lo voy a multiplicar por 140x cuarta. Este ya está, entonces, que multiplica a x cúbica más 1, más, este ya está, me falta 1, 3x cuadrada, que multiplica a 7x quinta menos 1. Entonces, esto es lo mismo que 7x quinta menos 1 al cubo, y esto ya es pura álgebra. Porque pura álgebra, pues multiplico este por este, este por este, este por este y este por este. Y voy a reducir términos semejantes. Entonces 140x cuarta por x cúbica me queda 140x séptima. 140 por x por 1 es más 140x cuarta. 3x cuadrada por 7, 7 por 3, 21, x a la séptima. Y por este me queda menos 3x cuadrada. Este es un rollo, pero el relajo nada más es algebraico. Ya la dificultad de las operaciones de la regla de la cadena ya se terminó. Entonces tengo x séptima y x séptima, entonces me queda 7x quinta menos 1 al cubo, y aquí ya me va a quedar esto. 140 más 21, 161 x séptima. X cuarta, pues ya no tiene término común, menos 3x cuadrada. Y ya terminé. Este es el resultado de mi derivación de un producto.